No se termina, buenos días, está buenas tardes. Necesito que la doctora Fernández, que la doctora de la cátedra, y alguna misma de charla aural. Bueno, hemos tenido muchos cambios de cosas respecto de los Federico, porque vieron cómo es que uno planea. El día anterior a empezar la cursada, que aparece alguien en mi cátedra para cambiar las aulas y todo lo demás. Pero por suerte, bueno, Nacho hizo lo imposible para que pudiéramos tener aulas de teóricos, por eso también tenemos un Zoom y el aula, pero bueno, nos vamos a empezar. El jueves y el viernes, las clases, yo no sé qué es mejor, si es aula chica o el aula grande que vamos a tener jueves y viernes, es conferencia. ¿Sí? Ahí entran más personas, tienen que tener algo para contar. Igualmente, necesito tomen nota de lo importante, los PowerPoint están subidos desde ayer, o sea que los podemos hacer eso. Les podrían ir como para ir viendo las cosas. ¿Sí? Vamos a tratar de terminar esta clase. Sí, podemos empezar. Ahí está. ¿Y cómo lo pasamos? Vamos a tratar de terminar la clase en el campus. Va a estar habilitada hoy mismo. ¿Con qué necesitas? Ah, perfecto. Sí, gracias. Cuando termino, ¿qué hago? Hago el pendrive. Ah, bueno, vamos a tratar de terminar esta clase. Gracias, Nacho. En el campus van a tener esta clase, ya tienen los PowerPoint. No sé si todos los docentes van a llegar a subir los PowerPoint antes, porque las clases las vamos actualizando, por ahí terminan unos minutos antes, pero después de la clase los subo. Aunque tratamos de subirlos. Y van a tener una adicional. Van a tener proteínas y van a tener una adicional de 15 minutos, que el tratamiento que lo vean, que habla del mal plegamiento de proteínas y las enfermedades que se generan por ese mal plegamiento. Bueno, lo que vamos a tratar de desarrollar, ustedes cualquier cosa me preguntan. Cosas que ustedes ya, como dicen siempre, vieron. Ahora vamos a tratar de que las entiendan y las aprendan. Vamos a tratar de ver qué es y qué determina la actividad de una proteína, cuáles son algunas propiedades importantes en base a la estructura química de la proteína, y lo que más nos interesa es cómo se regula la actividad de una proteína, porque eso es lo que va a hacer que la célula funcione o deje de funcionar. ¿Está bien? Y luego, las alteraciones celulares relacionadas con la dinámica proteica, las van a ver generalmente en esto que yo les dejo en el campo. En la clase que viene también van a tener algo en el campo. Entonces, vamos a empezar viendo o repasando qué es una proteína. Allí dice, tenés un lugar, no, porque veo que están. Ahí dice que una proteína, ¿qué es? ¿Es un polímero? ¿Es una macromolécula? ¿Sí o no? Sí. Es un polímero, es una macromolécula compuesta por una o más cadenas de peptidos. Una cadena polipeptídica, como vamos a hacer, puede ser una proteína. Por ejemplo, la albuminina es una sola cadena polipeptídica, y es una proteína. Pero la hemoglobina tiene 4 cadenas, y también es una proteína. ¿Se entiende? Entonces tiene una o más cadenas. Luego, es un polímero lineal de aminoácidos, ¿están de acuerdo? O sea, el aminoácido es el ladrillo estructural de la cadena polipeptídica. ¿Sí? Y se unen, se mantienen unidos por enlaces covalentes, que en este caso se llaman enlaces peptídicos. Y luego, esto estamos repasando lo que ustedes aprendieron en sexto. Y luego se encuentra plegada, y esto es una cosa más importante, que es lo que se tiene que llevar todos, que esto es muy importante, se encuentra plegada en la forma o conformación, se llama forma o conformación, y es la forma que adopta la proteína en el espacio. ¿Sí? Proteína en el espacio no es una cadena lineal, tiene una forma. Nuestra vida se basa en las formas. Es característica del estado nativo y es la forma o conformación en que se encuentra la proteína en la célula, es aquella en que tiene, es lo que se llama estado nativo y es donde es termodinámicamente más estable. ¿Saben lo que es termodinámicamente?
¿Sí o no? Solo te tienen que decir eso. ¿Sí o no? Bueno, les recomiendo, no sé si entraron al campus. ¿Todos se matricularon? Me acordar que les diga algo de cómo se matricularon. Bien. ¿Ustedes vieron temas que deben saber para biología? ¿Entraron? Bueno, les recomiendo fuertemente eso. Nosotros asumimos que lo saben. Y ahí está algo de termodinámica, ¿sí? En teoría, si cursaron química general, algo deben saber, pero fíjense, porque ahí habla de estructura de lípidos, creo que algo de termodinámica, y no me acuerdo el otro. Sí, química de la materia viva, generalidad. Bien, ¿hasta acá están de acuerdo? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bien. ¿Qué función cumplen las proteínas? Todos. Todo lo que ocurre dentro de una célula y el intercambio de la célula con el ambiente es mediado por las proteínas. ¿Sí? ¿En base a qué? En base a las órdenes que reciben o que están codificadas en el ADN. Entonces, todas las proteínas pueden participar. Todo lo que vamos a ver en biología, la vida está llevada adelante por las proteínas. Pueden participar en señalización, que es un tema que vamos a ver hacia el final de la primera parte del cuatrimestre, transporte ya sea a través de la membrana plasmática o de las organelas hacia el citoplasma. Pueden actuar como enzimas, pueden actuar en el movimiento tanto intracelular como extracelular. Bueno, pueden actuar como pequeñas proteínas reguladoras. Todo lo que van a hacer, todo lo que se refiere a la vida, está regulado por las proteínas. ¿Estamos de acuerdo? Tienen muchas funciones, todas. Bien. ¿Cuántas proteínas tenemos o se creen que están codificadas en nuestro genoma? Este cuadro se los dejo, perdón, esto que ven acá, yo justamente soy obsesiva porque está el pozo así, se imaginan que no dejaría una letra así, es por el cambio de computadora. Y de mi computadora. Bueno, el conjunto total de proteínas que tiene una célula, y no estoy hablando de una organismo, de una célula se denomina proteoma. ¿Entienden? Acá en la carrera van a ver muchos omas. Estamos en la era de los omas. El conjunto total de lípidos, por ejemplo, que tiene una célula, se llama lipidoma. En este caso, miren que digo una célula o células de un órgano. No estoy hablando del organismo, porque van a aprender o recordarán que cada tejido expresa un proteoma distinto, de acuerdo a la función que va a desarrollar. ¿Entiende este concepto? Si yo soy fibra muscular, voy a tener que contraerme y voy a tener mucha más actina y miocina que si soy un hepatocito. Entonces, en cada célula es un proteoma característico. Se estima que acá Homo sapiens somos nosotros. Fíjense, acá tienen el tamaño total del genoma, que son 2,9 billones de pares de bases, que aproximadamente, todavía no está muy claro, están entre 20 y 25 mil genes que están codificados en nuestro genoma, aunque ahora se sabe, o se está empezando a saber, está empezando a conocer, que en las secuencias que se creen no codificantes, hay secuencias sumamente importantes para que esos genes se expresen. Bien, y se cree que el total del proteoma, haciendo como un promedio de todas las células del organismo, es de 500.000 proteínas diferentes. Son un montón, ¿no? ¿No se preguntan cómo puede ser que haya 500.000 o 25.000 genes? ¿Cuál es el dogma de la biología? No, chicos, me muero. Eso lo tienen que haber visto en el CBC. ¿Cuál es el dogma central de la biología? Claro, un gen, una proteína. Un gen, una proteína. O sea, gen, transcripción, ARN, traducción, proteína. Ese es el dogma central. ¿Sí? Si tengo 25.000 genes, ¿cómo puede ser que tenga 500.000 proteínas? La combinación de genes. El ADN cuando es traducido y después se puede codificar. El corte de empalme. Corte y empalme alternativo, no el corte y empalme, porque después lo agarrar la traductora, pero siempre le ponen alternativo y no es así. ¿Qué otra cosa? Sí, pero es en una proteína. Una polipeptídica tiene una combinación de aminoácidos y eso lo da un gen. Tengo 25.000 genes, pero tengo más de 500.000 proteínas. No es si yo cambio la combinación de aminoácidos, como vamos a ver ahora,
cambia la proteína. ¿Se entiende? O sea, bueno, probablemente es porque se combinan distintas cadenas polipeptídicas, como vamos a ver en señalización, que yo puedo formar un receptor combinando distintas cadenas polipeptídicas, y estoy hablando de una proteína diferente, porque es un receptor, pero está compuesto por unidades diferentes, y también por el corte y empalme. Que tengo el corte y empalme simple, que es lo que me permite madurar el ARN, y el alternativo, que a partir de un ARN puedo tener, combinando distintos exones, distintas cadenas polipeptídicas. ¿Y cuántas proteínas hay en una célula? ¿Nunca se lo preguntaron? No, ¿no? Tienen que empezar a preguntarse cosas. Esta es una carrera de preguntarse y responderse, preguntarse y responder. Miren, acá les dejo para que tengan ideas. Esto es un hepatocito, ¿sí? O por lo menos un cálculo está hecho para un hepatocito. Tiene aproximadamente 10.000 proteínas diferentes el hepatocito. 10.000 proteínas diferentes, ¿sí? Y tienen aproximadamente 1 por 10 a la sexta, o sea, 1.000.000 de moléculas de cada proteína. ¿Está bien? Con lo cual se estima que en una célula, en un hepatocito, tengo 10 a la 10 moléculas de proteína. Una cantidad terrible de proteínas por hepatocito, ¿sí? Pero lo más impactante son la cantidad de diferentes proteínas que tienen, 10.000, para cumplir la función. El hepatocito y luego en conjunto el hígado. ¿Y cómo llegaron a esto? ¿Qué les parece? Empezaron a contar. Lo que usaron, si se quieren divertir, buscan esto que está gratis en internet y todo se hace en base a fórmulas, ¿sí? Calculando el volumen del hepatocito, calculando un montón de cosas, se puede llegar, esto es en una línea celular, pero es aproximadamente lo mismo, 10 por 10 a la 9. ¿Sí? Bien, estos son datos de color. Bien, entonces, ahora bien, repasamos rápidamente cosas generales de la proteína y vamos a adentrarnos en esto. ¿Qué determina la actividad de una proteína? Este es un párrafo del Lovich que dice, les aclaro, esta clase la preparé por el Lovich. Y si ustedes tocaron mi bibliografía, ¿qué se encontraron? El problema de saber inglés ya no es. Y si ustedes dicen que está en el campus, lo estamos. Bien, porque no se puede hacer. Un concepto clave para comprender cómo actúa una proteína es que, a menudo, yo diría siempre, su función está determinada por la secuencia de aminoácidos y las interacciones no covalentes que estabilizan su estructura. ¿Eso qué es? La forma. La forma que se va a obtener en base a la secuencia de aminoácidos. Entonces, la estructura tridimensional es lo que va a hacer la forma de la proteína y esa forma de la proteína es lo que le va a permitir cumplir su actividad. Esto simplemente es para repasar lo que ustedes conocen como distintas estructuras de las proteínas. Ay, chicos, perdón, se me dio la espalda, no se me pone algo. Bueno, como les dije, ustedes recordarán, estas son las jerarquías estructurales de la proteína. Tengo la estructura primaria, que es simplemente la secuencia de aminoácidos en la cadena, que supuestamente es lineal, porque eso sí yo la pudiera ver lineal. Pero si yo empiezo a sintetizar una proteína, en el papel por lo menos voy poniendo un aminoácido al lado del otro, ¿sí? ¿Quién determina esta secuencia de aminoácidos? La secuencia de bases en el ADN. O sea, la secuencia de bases en el ADN que determina esta cadena de aminoácidos en particular va a corresponder a las bases que están contenidas en un gen. ¿Está bien? Cada gen va a tener una secuencia de aminoácidos que va a codificar una cadena polipeptídica. Esa secuencia lineal se llama estructura primaria. El primer plegamiento de la cadena va a generar estructuras secundarias, que son las que ustedes conocen. La hélice alfa, que es un rulo, un espiral como el de los cuadernos, y la hoja beta. ¿Sí? Esta es una estructura más rígida que esta en general. La segunda vez que se plegaron para formar, en general todo se va haciendo al mismo tiempo, ¿no? Pero una vez que tienen ese primer plegamiento, se vuelve a plegar sobre sí misma para generar la estructura terciaria. ¿Está bien? Y cuando es de una sola cadena, esta es la forma, la estructura terciaria.
¿sí? Cuando la proteína está compuesta por una sola cadena polipeptídica, la estructura terciaria es lo que va a dar. Pero como les expliqué, puedo tener dos cadenas polipeptídicas, y ahí estamos hablando de la estructura cuaternal. Cuando una proteína está formada por 2, 3, 4, hasta 4 días 5, 6 cadenas polipeptídicas, van a ver que las proteínas tienen mucho, es estructura cuaternal. Y cuando yo tengo cientos de proteínas, créanme que existen, cientos de proteínas, llegamos a un orden de organización superior que se llama supramolecular. Vos que estás separadita, acá tenés un escalón, ¿no te querés sentar? Hay un escalón libre, te arriba, ven. Bien. Simplemente, estructura primaria de la proteína, cadena polipeptídica, se establecen esto para repasar nada más, así que no me voy a detener, entre el carbono alfa y el amino, ¿sí? Se establece una condensación entre este carbonilo y el amino terminal, se establece una condensación, se libera agua y se forma el enlace peptídico, ¿sí? Sucesivamente. Esto lo hace por sí solo la célula. No, esto van a ver que está catalizado por enzimas, y las enzimas van a formar ese enlace peptídico. Este enlace peptídico es un enlace covalente. ¿Por qué reitero covalente, covalente? Porque ustedes tienen la falsa creencia de que el enlace, primero, la vida tiene que estar formada por enlaces fuertes, ¿sí o no? No tenemos desarmando siempre. Y ustedes tienen la falsa creencia de que el enlace más fuerte es el interacción iónica. No es así. La interacción iónica, vayan a bases químicas de los residuos, es la más fuerte en el vacío. Pero nosotros no vivimos en el vacío y somos el 70% agua. Y cuando yo pongo cloruro de sodio en agua, ¿qué pasa con el cloruro de sodio? Se disocia. No podríamos estar formados por enlaces iónicos. ¿Se entiende? Entonces, todas las moléculas, las macromoléculas de la vida, están formadas su estructura por enlaces covalentes. ¿Está? Bien, entonces, enlaces peptídicos covalentes. Hay algo que quiero ver. Nosotros no les vamos a pedir que se aprendan la estructura de la tirosina, de la metionina, de la leucina. Pero lo que sí tienen que tener es el concepto de que estos aminoácidos que van a formar la cadena tienen restos. O sea, tanto el carboxilo como el amino participan de la unión. Pero luego tengo un resto de la molécula que no está formando parte de la unión. Esos restos tienen distintas pasadas. Ya no nos quedan escalones. Esos restos van a tener distintas características químicas. Algunos van a tener carga o van a tener oxidritos. Entonces, esos van a ser polares. ¿Está bien? Dentro de los que tienen carga, voy a tener restos que van a tener características ácidas, como el ácido glutámico, o básicas, como la lisina. Saben lo que está haciendo Juan. Y los que tienen oxidritos van a ser polares, porque un oxidrito es polar. Y hay otros que no tienen nada de eso, como por ejemplo, que es la metionina, la leucina, la fenilalanina, y esos son aminoácidos apolares o no polares. Eso es algo muy importante el concepto, porque la proteína lo que va a tener cuando se forma el rulo de la hélice alfa, ese rulo lo va a ir formando con toda esa cadena de enlaces peptídicos, y hacia afuera que van a quedar los restos. Y en base a los restos que quedan hacia afuera, se va a determinar si va a poder estar soluble en agua o no. ¿Se entiende el concepto? Si yo tengo hacia afuera todos estos hidrofóbicos no polares, no puede estar solubilizada en agua. ¿Sí? Esa es una característica de una proteína que tiene un paso a través de una membrana que es bien no polar. ¿Está bien? ¿Se entiende el concepto? Bien, avanzamos. Acá tenemos la estructura secundaria. Habíamos dicho que es el primer plegamiento. Acá tengo una palabra motivos, no es la canción de Belpintos, que está motivos, es algo que vamos a ver ahora. Tenemos alfa hélice, hoja plegada. En realidad hay un par de plegamientos más. Los que forman fundamentalmente las proteínas son la hélice alfa y la hoja beta. Pero hay un plegamiento que se llama random coil. En general todo el mundo la llama random coil, es un plegamiento al azar.
Son cadenas cortitas, son partes de las proteínas que de acuerdo a cómo está la proteína se luego de una manera o la otra y no afecta, o al contrario, no afecta, no, se acomoda de acuerdo a si la enzima está activa o no, a la proteína está activa o no, ¿sí? Y acá tenemos una forma muy pequeña, fíjense que está formado simplemente por dos cadenas beta antiparalelas, que se llama pirobeta. Todo esto son estructuras secundarias, ¿está bien? Esas estructuras secundarias, muchas veces me preguntan si no si una proteína está formada solo por un tipo de estructura secundaria. No, en las proteínas cuando tengo la cadena plegada, que puedo tener hojas beta, puedo tener hélices alfa, en general ocurre esto, y tengo esto que sería, esto podría ser un giro beta. ¿Y esto qué sería? Esto sería una disposición al azar. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, en una cadena polipeptídica puedo tener distintas estructuras secundarias. Bien, y esto que yo marqué acá es lo que estamos hablando de los motivos. Los motivos los van a escuchar a lo largo de la cursada, porque los motivos son arreglamientos o combinaciones, son combinaciones de un par de estructuras secundarias, ¿sí? Y ese motivo, que va a estar formado por unos aminoácidos determinados, es un motivo estructural, como se lo dice, es un recorte de combinaciones de estructuras secundarias, va a tener una forma particular y va a tener una función específica. ¿Se entiende? Por ejemplo, yo les voy a dar dos ejemplos. Uno lo vamos a volver a ver. Acá tenemos un motivo que se llama dedos de zinc. Fíjense que este motivo está formado por una hélice alfa y acá tenemos hojas beta antiparalelas. Y fíjense que hacia el centro, tengo histidina, ven las histidinas y cisteínas. Entre estas histidinas y cisteínas van a complejar este átomo de zinc. Por eso se llama dedos de zinc. Y esto es una estructura muy común, este motivo es muy común en las proteínas que regulan la expresión del ADN, ¿sí? Y luego acá tenemos este hélice, bucle, hélice, bucle, hélice, ¿sí? Hace como así. Y en esta parte donde hace el bucle, fíjense que tengo aspartico, el aspartico es un aminoácido cargado negativamente, glutámico está cargado negativamente, y fíjense que lo que está haciendo es pelar o complejar un átomo de ¿qué? De calcio, ¿sí? Y el calcio, acabo de leer en cientos de exámenes que rindan, porque yo se los machaco y después me lo repiten tal cual, a veces no está en el contexto. El calcio es muy importante en la célula porque tiene funciones buenas y funciones no tan buenas, pero es muy importante. Es por eso que en la célula siempre está almacenado y solo se libera cuando es necesario. En general, las proteínas que van a unir calcio tienen estos motivos, ¿sí? Dedos de zinc. No, dedos de zinc no. Se los llama en inglés IFAN. Bien. ¿Hasta ahí todo claro? Vamos a la estructura terciaria, que sería esta. Fíjense que acá tengo otra nueva palabrita, que es dominios. Cuando la cadena polipeptídica se pegó en las estructuras secundarias y vuelve a plegarse, llegamos a lo que se llama estructura terciaria, ¿sí? Es el plegamiento de toda la cadena en el espacio. Si vuelvo a insistir, si es una sola cadena, esa va a ser la forma, la conformación. Y puede ser que sea la forma activa o no, pero va a ser en la que va a cumplir la función. Ahora vamos a ver qué diferencia hay entre actividad y función. ¿Está bien? Bueno, esta es una representación medio que no corresponde a nada, pero a mí me sirve para que repasemos que perdón, no les dije, la estructura secundaria está estabilizada por puentes de hidrógeno. ¿Recuerdan eso? Puentes de hidrógeno. Volvemos hacia atrás para que lo vean. Tenemos puentes de hidrógeno. Si no recuerdan lo que son las puentes de hidrógeno, vayan a esos teóricos que están, a esas clases cortas que están en el campus. Puentes de hidrógeno estabilizan la estructura secundaria. El puente de hidrógeno es una interacción débil.
¿Está bien? Pero muchas fuentes de hidrógeno hacen una interacción fuerte. Además de los puentes de hidrógeno, acá sí tenemos interacciones de tipo iónica. Tenemos, supónganse que se enfrenta un aminoácido cargado negativo con un positivo, interaccionan y mantienen estabilizada esa zona de la proteína. Tenemos interacciones de tipo hidrofóbica. Si yo tengo un anillo bencénico con una valina, que también es no polar, por efecto hidrofóbico se van a mantener interaccionando. Y además, esta estructura, la terciaria, a partir de la terciaria, tengo una unión covalente que puede estabilizar la estructura. ¿Cuál es la unión covalente? El puente disulfuro. ¿Conocen el puente disulfuro? No me digan que no. ¿Conocen los sulfidrilos? Chicos, me contestan, ¿no? Yo estoy acá hablando, no sé si saben o no, porque si no saben, se lo explico. Si no vengo a hablar con el decano y digo, ¿qué clase le diste en química general? Los puentes disulfuro se establecen entre dos sulfidrilos y el enlace que se forma es covalente. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se estabiliza la estructura terciaria después de que se plegó? Porque una vez que se plegó ya tiene que mantener la formita, por todas estas interacciones. ¿Sí? Ahora bien, en la estructura terciaria yo le puse que se pueden generar dominios. Entonces, los dominios son regiones de la estructura terciaria que se pliegan de una manera particular y que se pueden evidenciar fácilmente. Esos dominios en estructuras, ahora vamos a ver un ejemplo, son módulos, ¿sí? Si yo estuviera acá, puedo decir, acá, esto si estuviera mejor representado, tengo, esto sería un dominio porque se plegó de una manera característica. Ah, y esta forma característica la encuentro también en muchos tipos de proteínas, ¿sí? Pero esa estructura terciaria, y esa estructura terciaria del dominio puede estar formado por distintos tipos de estructuras secundarias y pueden contener incluso algún motivo. ¿Entienden todo este lío que dije? Bien. Entonces, vamos a ver si tengo el ejemplo. Acá está el ejemplo de lo que estoy diciendo. Esto todo es una cadena polipeptídica. Fíjense que en esta cadena polipeptídica tengo hojas beta, muy empaquetadas de una manera determinada, y hélices alfa. ¿Sí? Acá se divisan dos zonas claramente. ¿Sí? Cada uno de estos son dominios de la proteína. Y la proteína, están unidos, acá tengo un bucle, ¿sí? O sea, no es que son dos cadenas, están unidos por un bucle. Fíjense, este dominio de hojas beta, a su vez tiene un motivo y span. ¿Eso qué quiere decir? Que va a unir calcio. Y acá, en este otro dominio, voy a tener el sitio de unión al substrato, ¿sí? Porque esto es una enzima que se llama fosfolipasa. Entonces tengo en esta proteína dos dominios críticos. Un dominio catalítico, que va a ser el que une el sustrato, que va a ser el que va a hacer la catálisis, y voy a tener un dominio que une calcio, y que va a ser necesario para que este dominio catalítico cumpla la función. ¿Queda claro lo que es un dominio? Van a encontrar miles de dominios alrededor de la cosa. Por ejemplo, yo acá se los dejé, búsquenlo en el libro, está muy bien explicado. Por ejemplo, un dominio topológico, hay tres tipos de funcionales. Por ejemplo, el que tiene el dominio catalítico de la fosfolipasa es un dominio funcional, porque es el que va a la función. El estructural, que me va a dar, por ejemplo, el otro dominio es un dominio estructural, y el topológico se refiere básicamente a las proteínas de membrana. ¿Se acuerdan de las proteínas de membrana? Vamos a repasar la bien. Que atraviesan la membrana, pero tienen un pedacito hacia afuera y un pedacito hacia el otro lado. Tiene una topología. Entonces, en general, esas proteínas de membrana, que son topológicas, tienen tres dominios. Si es de membrana plasmática, tienen el dominio extracelular, el transmembrana y el dominio intracelular. Bueno, y para terminar con nuestras jerarquías, bueno, esto ya lo vimos, vamos a ir a lo que es la estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria es la combinación, como dijimos, de una o más cadenas polipeptídicas
Acá tenemos, por ejemplo, es lo que yo les dije al principio, hemoglobina, que está formada por dos cadenas de globina beta y dos cadenas de globina alfa. Y esto que tienen acá, en rojito, ¿sí? Son los grupos prostéticos, que en este caso es el hemo, y que va a ser lo que va a transportar el oxígeno. ¿Sí? Tiene un grupo hemo, que es el que va a unir, el que tiene hierro, por eso es hemo, y el hierro ese es el que va a transportar el oxígeno. Bien, entonces cuaternaria. Está estabilizada, esta estructura no tengo ningún enlace covalente que me una la cadena alfa, beta, perdón, las dos alfa, las dos betas y las alfa con las betas. Esto todo está interaccionando por interacciones débiles y se mantiene como tal dentro del eritrocito en el torrente circulatorio. Hay otras proteínas que tienen estructuras cuaternarias, este es el ejemplo típico de la estructura cuaternaria, aparte de la hemoglobina, que son los anticuerpos. Los anticuerpos, nosotros tenemos un montón de anticuerpos. ¿Escucharon hablar del anticuerpo? Sí. ¿Para qué sirven los anticuerpos? Para unirse a los antígenos. Para unirse a los antígenos. Muy bien, antígeno anticuerpo. ¿Y para qué sirve también? ¿Para qué? Para la conexión. Sí, reconoce todo lo que interacciones que están reconociéndose. ¿Para qué? Función biológica, estoy comentando. La respuesta inmune. Sí. ¿Y qué hace el anticuerpo cuando se reconoce a un antígeno? Porque lo reconoce, ¿verdad? ¿Para qué nos sirven las vacunas que nos generan anticuerpos? ¿Para? ¿Pero cómo? El anticuerpo se une al antígeno, entonces la célula, No me hablen de célula. El anticuerpo se une al antígeno y ¿qué hacen? lo ponen. No lo expone. El anticuerpo se une al antígeno, que puede ser soluble un antígeno. No necesariamente es una célula, es un virus. Y no, sí puede hacer eso, pero esa vida del anticuerpo tendría que estar unido a la célula. Lo neutraliza. Unen muchos anticuerpos a esa partícula y ya no tengo una partícula viral. Tengo el virus por y ahí sí lo va a reconocer el macrófago y lo va a ingerir. Bueno, no se extienden. Los anticuerpos van a tener inmunología más adelante. Lo que a mí me interesa, ¿por qué les hablo de anticuerpos? Primero porque es un ejemplo de estructura cuaternaria. Miren, 1, 2, 3 y 4. Cada color es una cadena. Segundo, fíjense, ¿qué tipo de estructuras secundarias tiene ese anticuerpo? Alfa, beta, random coil, ¿qué tiene? ¿Dónde está el alfa? No, son todos hojas beta, lo cual le da una estructura más rígida. ¿Está bien? Sí. Bueno, entonces tenemos cuatro cadenas polipeptídicas, son todas hojas beta, y tenemos 3 dominios fácilmente reconocibles. Estos 2 dominios que están acá, que van a ser los que contengan el sitio de unión al antígeno. Y este dominio que está acá, que va a ser el que le permita unirse al receptor en una célula para que todo el complejo antígeno-anticuerpo sea neutral. ¿Se entiende? No se preocupe por esos conceptos biológicos porque pertenecen a otra materia, pero a mí me interesa que lo tengan como ejemplo de estructura cuaternaria, y además porque los van a usar mucho durante la cursada para técnicas. Muchas técnicas para estudiar las células son inmunológicas, o sea, utilizan esta capacidad que tiene el anticuerpo de reconocer un antígeno determinado para poder estudiar las células. ¿Sí? Bien, entonces recuerden, fíjense que está formado por 4 cadenas. 2 cadenas son cortitas, ¿sí? Y estas cadenas, que incluso determinan la región de unión, el dominio de unión al antígeno, al receptor, son cadenas largas. ¿Está bien? Y fíjense que además de todas las interacciones de tipo débiles que se deben establecer para mantener la estructura terciaria de cada cadena, tengo para mantener unidas a las cadenas que tengo puentes disulfuros. ¿Está bien? En este caso sí hay puentes disulfuros, en hemoglobina no. O sea, esto es para que les quede claro. Para estructura cuaternaria tengo varias estructuras, pueden ser 4, pueden ser 5 o 6, más adelante, proteínas que tienen más cadenas, y pueden estar mantenidas
por interacciones débiles. Como interacciones débiles me refiero, pues, de hidrógeno, vuelvo a insistir, iónica, Van der Waals, hidrofóbica, y pueden tener alguna unión covalente solo mediada por puentes de sulfuro. Bueno, ¿hasta ahí alguna duda? Y la última jerarquía que yo les dije son las de orden supramolecular. Y eso se refiere a lo que hoy se considera máquinas moleculares, porque son verdaderas máquinas. Acá tienen, por ejemplo, la estructura del poro. La estructura del poro no existe separada, el poro nuclear. Mira, tiene 125.000 kilodaltons. Para que tengan idea, una albúmina pesa 60.000 daltons, 60 kilodaltons. Y esto pesa, tiene una masa de 125.000 kilodaltons. O sea que es una cosa enorme, que está formado por cientos de proteínas. Y a esto es el complejo de poro nuclear, por eso se lo llama complejo además, que está formado por cientos de proteínas que le van a permitir seleccionar qué cosa va a entrar y qué cosa no va a entrar al núcleo. ¿Por qué tiene que seleccionar lo que va a entrar y no va a entrar al núcleo? A ver, ¿qué me dirían ustedes? Yo les hago esta pregunta muy básica. Bueno, ¿por qué no puede entrar el núcleo? Porque puede alterar el ADN. El núcleo, entre otras cosas, tiene la función de mantener el ADN separado del resto para mantener la secuencia de bases dentro de su estructura. Y otro ejemplo de máquinas moleculares es el complejo de inicio de la transcripción, que lo van a ver en un par de clases cuando vuelvan a estudiar transcripción, que no es simplemente una pelotita que se para acá en el promotor y empieza la transcripción. Está formado por un montón de proteínas. Y en general, cuando se asocian, porque van a recibir un montón de señales, forman esta máquina molecular. Otro ejemplo de máquina molecular es el proteasoma, que lo van a ver cuando estudian síntesis y degradación de proteínas. Otro ejemplo de máquina molecular lo vamos a ver más adelante cuando veamos las peronistas. Bueno, ¿hasta acá alguna duda de la jerarquía? Repasamos rápidamente para llegar a lo que me interesa. ¿Está todo claro? No, bueno, no tengan vergüenza de preguntar, ¿sí? Bueno, hay 4 categorías estructurales de proteínas, y esto también es para repasar. Tenemos proteínas globulares, recuerdan, siempre les dicen hay proteínas globulares, fibrosas, pero voy a hablar de 2 más. Proteínas globulares en general son pequeñitas, pequeñas comparadas con otro tipo de proteínas, y en general están formadas por algunas hélices alfa y alguna hoja beta. Son pequeñas y son bien hidrosolubles, ¿sí? Luego tenemos estas proteínas fibrosas. Esas proteínas fibrosas, obviamente, si están en el contexto de una célula o un tejido, también van a estar interaccionando con un medio acuoso, pero se van a formar por la interacción de 3 hélices, como por ejemplo el colágeno, que hacia el interior van a ser muy poco solubles en agua porque tienen que interaccionar fuertemente entre ellas, ¿me siguen? Para formar una fibra rígida. Porque el colágeno es lo que tenemos en nuestra matriz extracelular y le va a dar sostén a las células que se encuentran en ese tejido. ¿Se entiende este concepto? Y luego tenemos las otras 2 categorías, que son las proteínas integrales de membrana, que como yo les dije, son aquellas que atraviesan la membrana. Esta es una proteína del glóbulo rojo que se llama glicoporina, atraviesa la membrana y tiene un dominio que está, estos cositos verdes que se ven acá, ¿depende de dónde están? Bueno, qué suerte que ven desde ahí. Estos cuadraditos verdes en general son glúcidos cuando los representan así. Acá tengo, este es el dominio extracelular, este es el dominio transmembrana y este es el dominio citosólico. En el glóbulo rojo es citosólico y no citoplasmático. ¿Por qué? Yo estoy repasando conceptos generales, igual que me dicen para que se saquen el concepto erróneo. ¿Por qué en el glóbulo rojo es citosólico y no citoplasmático? No,
no solamente eso. No estoy hablando del núcleo, dije citoplasmático. ¿Por qué no hablo de citoplasma? ¿Qué tiene el glóbulo rojo adentro? ¿Qué tiene? ¿No saben qué tiene? ¿No lo vieron en la biología general? ¿Qué tiene el glóbulo rojo adentro? No la vi, ¿qué más? Tiene que tener citoesqueleto. ¿Qué más? Agua. No, adentro del glóbulo rojo. ¿Qué compartimentos tengo? ¿Tengo compartimentos? No tengo compartimentos, no tengo nada dentro del glóbulo rojo. Entonces, se habla de citosol. El citosol es lo que está por afuera de los compartimentos. Y el citoplasma incluye todo. Entonces, lo que estamos haciendo es aclarar conceptos muy básicos que por ahí no los recuerdan, no los tienen claros, pero necesito que me digan si lo saben o no, porque después se equivocan en el examen, o por vergüenza nos preguntan y se equivocan. Y además porque tienen que tener claro que es una cosa y que es la otra. Bueno, y otra cosa, fíjense que estos cuadraditos verdes, que son los azúcares, están de un lado y no del otro. ¿Saben por qué? No, bueno, bien, yo no. Lo van a aprender porque solamente lo van a aprender cuando vean síntesis de proteínas de exportación. Toda la parte glucídica que empieza a ser adicionada en el retículo va a estar sola expuesta hacia la parte extracelular. Hacia la parte intracelular yo no tengo glúcidos en las proteínas. Todas las glucoproteínas, toda la parte glucídica que se une a la proteína, siempre está en el extracelular. ¿Sí? Por ejemplo, lo que aprendieron en histología, cuando les dijeron el intestino delgado es Paz positivo, ¿recuerdan eso? Sí. Eso seguro que lo recuerdan. Es Paz positivo en la superficie, porque ¿qué tengo ahí? Tengo glúcidos, muchas partes de estas llenas de glúcidos. Entonces, claro, cuando hacen la reacción del periodic acid, lo que van a reaccionar son todos esos glúcidos y me da esa coloración típica del PAS, ¿sí? Bueno, acá tenemos la glicospurina y acá tenemos una conformación que se llama, un tipo de proteína que la llaman intrínsecamente desordenada. ¿La habían escuchado esa? No, yo tampoco, hasta que empezaron a describirla hace unos años. Son proteínas que, por ejemplo, acá tienen la proteína puma, que la van a estudiar bien cuando vean apoptosis. Esta proteína puma tiene una estructura de alfa-hélice. Pero esa proteína puma puede estar, fíjense acá tengo una cadena desordenada, ¿la ven? Y puede ocurrir que en algún momento esté así y directamente cuando interacciona con esta proteína MSL1, que es con la que va a actuar como coproteína, ya esté en su formato, interaccione para formar la proteína activa, o cuando detecta a la proteína con la que tiene que interactuar, empieza a interaccionar por partes y una vez que está interactuando, se termina de organizar la alfa-hélice. ¿Se entiende? No sea un problema, pero no voy a preguntar esto. Simplemente para que sepa que existe también esta categoría de proteínas, que son proteínas que por ahí se arman, por así decirlo, de estructura secundaria y terciaria, cuando toman contacto con la coproteína, o sea, con la que van a formar dímero para actuar. Bueno, las flechitas tienen que estar uniendo párrafos y no por el medio. Hasta acá lo que vimos es que la actividad de la proteína depende de la forma. ¿Está claro eso? La forma de una proteína está determinada por la estructura primaria. Y la estructura primaria está determinada por la secuencia de bases en el ADN. ¿Está bien? Ahora vamos a ver por qué depende de la estructura primaria. Hay una cosa que no les terminé de aclarar, bueno, la vamos a ver más adelante. Ahora, ¿cómo hago para llegar desde la estructura primaria hasta la conformación? Hay una cosa que se llama plegamiento. Y es lo que está dirigido por la estructura primaria, es el plegamiento. O sea, que una proteína tenga una forma y no otra, depende de esa estructura primaria, que es la que va a dirigir el plegamiento, para que llegue a la estructura terciaria. O sea, esto
parto de la cadena desordenada, se pliega primero en hojas beta y alfa hélice, estructura terciaria, se va terminando de formar hasta tener el plegamiento definitivo, va a estar determinado por esa estructura primaria. ¿Por qué? Por este tipo de cosas. Fíjense, recuerdan, tengo la cadena formada por todos los enlaces textúricos, y hacia un lado y hacia el otro tengo los restos. Yo les dije, los restos van a hacer que sean polares, iónicos, o sea, ácidos o básicos, o no polar. Entonces, si uno tiene una cadena y en esa cadena encuentra este tipo de aminoácidos, glutámico y lisina, uno cargado negativamente y uno cargado positivamente, por ejemplo, en la cadena se encuentra eso, ¿qué van a tratar de hacer esos aminoácidos? Interaccionar. Y ahí ya se empieza a empaquetar. Si tengo, por ejemplo, un núcleo hidrofóbico, van a tratar, por ejemplo, tengo un aminoácido, fenilalanina, otro valina, todo lo que les digo es otro leucina, que son todos no polares, van a tratar esos restos de agruparse entre ellos. ¿Entiendes? Van a formar un núcleo hidrofóbico. Y si tengo aminoácidos que puedo formar fuente de hidrógeno entre los restos, también van a interaccionar. Entonces, si vuelvo a pensar en mi secuencia de aminoácidos, es la medida que se va sintetizando esto, se van a ir plegando y desplegando, o sea, van a ir interaccionando y desinteraccionando hasta que lleguen a la estructura final. Si por la cadena de aminoácidos que tengo acá llego a esta estructura final, porque se fueron estabilizando a medida que voy encontrando el aminoácido con el que tengo que interaccionar, ¿qué puede pasar si se muta un aminoácido? Perdón, si se muta el ADN y cambia el aminoácido. Cambia la forma, porque ya no se van a poder establecer todas las interacciones que estaban codificadas en el ADN. Acá tengo un ejemplo, o sea, es algo de lo que les acabo de decir. Acá hay una escala de colores. La parte amarilla representa todos los aminoácidos que son muy apolares e hidrofóbicos, y la parte más azul los que son hidrófilos. Fíjense que espontáneamente, hacia la forma termodinámicamente más favorable, ¿qué guarda la proteína en el centro una vez que se pliega? Lo hidrofóbico. ¿Sí? Para eso se sintetiza la proteína, como van a ver más adelante, y todo lo que es hidrofóbico va a direccionar ese plegamiento, de manera tal que no quede expuesto al agua del citoplasma o del citosol. ¿Se entiende? Excepto que es una proteína membrana, pero eso tiene un tratamiento particular. Entonces, todas las proteínas que van a formar parte del citoplasma, o van a estar en el citosol, van a tratar de ocultar todos sus restos hidrofóbicos. ¿Sí? Entonces, espontáneamente se van a plegar hacia esta forma, que va a ser la forma plegada, vuelve a existir termodinámicamente más estable. Fíjense que en el centro, acá dice si se eliminan los residuos superficiales, que esto es para dar ejemplo, el centro está formado por todos esos restos hidrofóbicos. ¿Sí? ¿Se comprende eso? Si me cambia alguno de estos aminoácidos porque se mutó el ADN, este plegamiento no va a ser igual. Y si dijimos que la forma es lo que le da la función, el plegamiento no es el mismo, me cambia la forma, la función que va a pasar cambia. O se anula o cambia. Ese es un concepto muy importante. Bueno, entonces, esto de lo que venimos hablando, esa estructura terciaria que surge del plegamiento de la proteína es lo que se denomina estado nativo. ¿Qué es el estado nativo de la proteína? Es el que surge del plegamiento desde la estructura primaria hacia su conformación definitiva, que le vuelvo a insistir termodinámicamente más favorable. Obviamente tener los residuos hidrofóbicos hacia la solución, hacia el agua del citoplasma, no le es termodinámicamente favorable, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es el estado nativo? El estado nativo es la forma que tiene la proteína y que surge de la secuencia de bases en el ADN que de una determinada cadena de estructura primaria, y que en base a esa cadena se plegó hasta una estructura terciaria
que es la que tiene el menor delta G. ¿Ya? Así va a estar la proteína, nativamente. La voy a encontrar en las células. Bueno, ahora esta pregunta que tengo acá. Ustedes recuerden esta imagen, que está en todos los libros de la secundaria. Ribosoma, bueno, ribosoma y proteína saliendo por la subunidad mayor. ¿Recuerdan? ¿Y a dónde sale esa proteína? Al citoplasma. ¿Y qué tiene la proteína? ¿Cómo es el citoplasma? Acuoso. Pero cuando va saliendo la proteína puede tener aminoácidos que son restos polares o puedo tener los restos no polares. ¿Sí o no? ¿Cómo va a ser la célula para evitar eso? Para hacer que la proteína se plegue bien y que mientras va saliendo por ahí no cambie la forma para que esos aminoácidos se unan de otra manera. Lo que tiene que hacer la célula, escúchenme, supónganse que va saliendo la proteína, ¿no? Entonces acá tengo un aminoácido, va saliendo y tengo citoplasma acuoso. Acá tengo un aminoácido no polar, acá tengo otro no polar, después tengo un hidrofílico, y así sucesivamente. La célula tiene que tener toda la cadena completa para plegarse en la forma adecuada. Entonces, ¿cómo hace mientras tanto con estas cosas que son hidrofóbicas? Por ejemplo, hay unas proteínas que lo tapan. Van tapando, es como si le pongo un tapón. El tapón sería que acá es hidrofóbico, tapa el resto hidrofóbico y por este lado es hidrofílico. Va tapando eso hasta que termina de sintetizar. Y allí, con gas pedotécnico obviamente, se libera toda la secuencia y se pliega en la forma adecuada. ¿Me siguieron? Bien, esas proteínas se denominan chaperonas. Y en particular los que son unicelulares, o sea, que tienen una barbaridad, son una sola cadena, se denominan chaperonas moleculares. ¿Sí? Moleculares porque son una sola molécula. ¿Sí? Y vamos a ver varias durante la cursada. Van a unirse a la proteína que no está plegada, la van a estabilizar, por esto que yo les digo, para mantenerla, eh, soluble, van a evitar que se agregue de una manera que no corresponde. Si ustedes van a ver esos 15 minutos de clase que yo dejé grabada, donde les explicamos, tratamos de introducirlos de a poquito en lo que es la carrera y les explicamos por qué se produce o qué es lo que pasa con los priones, o qué es lo que pasa en la enfermedad de Alzheimer, se ha explicado qué es lo que ocurre, van a ver que eso se produce en parte por la agregación de proteína y no por el plegamiento. O sea, no se pliega correctamente, se agrega. ¿Se entiende? Bien. Y evita también la degradación. El ejemplo que van a ver y lo van a tener sin plegar es la proteína BIP, que es una proteína chaperona del retículo endoplásmico. Y tenemos también, van a ver muchas chaperonas cuando se sintetizan las proteínas mitocondriales, porque se sintetizan en el citoplasma, sale la proteína de la subunidad mayor y tiene que llegar desplegada para poder entrar a la mitocondria. Es todo un gasto de energía terrible. Se sintetiza la proteína y desplegada tiene que atravesar un poro en la mitocondria o un transportador en la mitocondria y recién desplegada dentro. Entonces esta proteína desplegada más llena de chaperón. Entra con hidrólisis de ATP, se libera y ahí se queda correctamente. Y ahí ya no tiene las chaperonas. Cuando entra, algunas chaperonas quedan en el camino y otras no, porque ya está desplegada para atravesar los dos transportadores. Adentro sí se termina de liberar de las chaperonas y en la matriz mitocondrial se pliega correctamente. ¿Está bien? El plegamiento ocurre ahí. Hay otros compartimentos, como van a ver con la doctora Damiano, que ni bien se van sintetizando, se pliega la proteína y así atraviesan la membrana, por ejemplo, del peroxisoma. Entra plegada. Al núcleo entra plegada. ¿Sí? El compartimiento del sistema de endomembrana es otro tema. Se va sintetizando o traduccionalmente va traslocando al retículo. Pero no es tema de... Bueno, este es un ejemplo para que ustedes lo entiendan, nada más. Miren, esto es una chaperona. Fíjense, tiene tres colores. ¿Es porque son tres cadenas? No.
Lo que está representando el director de arte del libro, o todos los libros, esto se llama arte biológico, realmente, porque interpretan, esta forma la interpretan a partir de las formas que se obtienen por microscopía o por cristalización de la proteína. Entonces, el dibujante, si ustedes siguen Instagram, hay uno que, si quieren, se los dejo ¿cómo se llama? En la historia del Instagram, síganlo, porque este muchacho se doctoró mexicano y se dedica a hacer esto. Es muy interesante lo que él cuenta. Entonces, ¿por qué hay 3 colores? O 4, porque son 3, no, son 3 dominios, 4 dominios diferentes. Acá, fíjense, en naranjita, acá tengo esto es lo que les decía, tengo el ribosoma, sale la proteína, está desplegada. Esta es una chaperona. Acá tengo este dominio naranjita y en el centro tengo el sitio de unión al sustrato. El sustrato en este caso, ¿quién es? La proteína desplegada. Se va a unir la proteína desplegada. Acá tengo en el dominio amarillito que tengo un sitio de unión al ATP. Se va a unir, acá tengo el ATP, y con ayuda de estas 2 cochaperonas, lo que va a ocurrir es que se va a hidrolizar el ATP y gracias a la hidrólisis del ATP va a favorecer el plegamiento de esta zona de la proteína. Se va a volver a unir y así sucesivamente hasta que se pliegue completamente la proteína. ¿Está bien? Este es otro ejemplo. Acá tengo una sola molécula con la HCP. Se llama HCP porque es de Heat Shock Protein. Era proteínas que pertenecen a organismos que pueden ser sometidos a un shock térmico. Acá, esta chaperona molecular está formada, es la HSP90 y está en células eucariontes, estas son más en bacterias, está formada por dos moléculas, ¿sí? Actúa, si bien son cadenas individuales, están separadas, cuando tienen que actuar, forman un dímero, ¿sí? Y van a favorecer también el plegamiento de la proteína, si está desplegada, y si está mal plegada, antes de degradar, porque lo que está mal plegado se degrada, ¿sí? Lo cual es mucho gasto de peso. Entonces, primero, antes de degradar, trata de volver a plegarla bien. Si no la puede volver a plegar bien, la degrada. Y si no la puede degradar, ahí viene el problema. ¿Por qué va a pasar con esa proteína? Mal plegada que no se puede degradar. Se empieza a acumular en el citoplasma. De ahí vienen los problemas. Bueno, este es un ejemplo de chaperonina. Fíjense que esto es una máquina molecular. ¿Se acuerdan que hablé? Miren la cantidad de proteínas que están formando esto que se llama máquina molecular. Funciona como una máquina molecular, tiene que estar completa. Esto tenemos un barrilito arriba y un barrilito abajo, ¿sí? Y la proteína desplegada ingresa al barrilito por la parte de arriba. Acá tengo otra subunidad que va a tapar el barrilito. Y adentro de ese barrilito formado por esas 2 subunidades, ¿sí? Esto lo van a aprender bien en química biológica y en microbiología, porque esto es un sistema que ocurre dentro de los procariontes. Adentro de esa cavidad que tiene el barrilito, con gasto de ATP se genera el plegamiento de la proteína, ¿sí? O sea que no es que la proteína es sintetizada por el ribosoma y ya está, no. Tiene que tener un sistema que, si bien está determinado por la estructura primaria, para que ese plegamiento sea adecuado y los aminoácidos que tienen que interaccionen correctamente, tiene que ser ayudado por las chaperonas moleculares en las células eucariontes, que son las nuestras, o por esos barrilitos, también hay chaperonas moleculares en las células procariontes. Bueno, entonces, esto lo vimos, llegamos al estado nativo, la forma adecuada me va a dar una proteína con actividad biológica para cumplir la función. Y también la forma adecuada me va a dar una proteína que va a exponer sitios para su degradación. 2 conceptos muy importantes. La forma adecuada me permite cumplir la función, ya que tenga actividad y que cumpla la función, y la forma adecuada va a permitir que pueda ser degradada. Cuando la proteína, y acá es lo que yo les dejo, las enfermedades neurodegenerativas, es lo que tienen en el campus,
Acá tienen una proteína con una configuración que es la que tendría que tener y acá que se pegó normalmente. Esto pasa con los priones. ¿Priones saben lo que son? Bien, ¿saben lo que son? Pasa con los priones, por lo tanto, los priones no pueden ser degradados y se acumulan dentro de las células neuronales. Porque para poder ser degradado tendría que tener esta conformación. Sin embargo, se pegó. Bueno, vamos llegando al final de esta primera parte. Entonces, acá tengo el plegamiento donde la proteína, vamos a ver, este es el estado nativo. Acá tengo el plegamiento de la proteína que tendría que tener, y este plegamiento puede desnaturalizarse y adquirir un plegamiento, no digamos una cadena lineal, sino que por estos factores pH, fuerza iónica y urea, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que estas interacciones débiles desinteraccionen, por así decirlo, y puedo tener una proteína que perdió su forma y por lo tanto pasa de un estado biológicamente activo a un inactivo. Son reversibles. Si yo cambio el pH, cambio la fuerza iónica, o sea, opuestamente a esto, y saco la urea, por medio de una diálisis, la proteína vuelve a plegarse correctamente. ¿Cuándo la proteína se desnaturaliza y no vuelve a su forma? ¿Con qué factor una proteína? Con la temperatura. Más que con la temperatura, es con el calor. No se olviden que la temperatura es una unidad de medida del calor. Entonces, cuando yo tengo proteínas y lo que ocurre es que caliento, lo que va a ocurrir es que se van a oxidar los restos. Se oxidan por la acción del oxígeno y el calor, se oxidan los restos y ya no van a poder interaccionar. ¿Está bien? Se desnaturalizan. No van a poder interaccionar o van a formar bases de shift o alguna otra cosa. Entonces me queda una proteína que por más que la enfríe, no va a poder volver a su forma y va a formar un agregado. Eso pasa cuando cocinamos los alimentos. Un ejemplo es la clara del huevo. Bien, entonces, vemos rápido las propiedades. Una de las propiedades más importantes que tienen las proteínas, no la más, es que interaccionan con todas las moléculas que hay en la célula. Interaccionan con el ADN, con el ARN, con los lípidos, con iones, con otra proteína, con azúcares, con lo que se le ocurra, interaccionan. Hasta con las bacterias interaccionan, con la superficie de la membrana, que son proteínas que están en la superficie de los tejidos. Y esto ocurre gracias a dos cosas. La forma, ¿se acuerdan que yo les decía, tengo los restos hidrófobos y voy a tener una chaperona hidrófoba de acá? Esto es la forma. ¿Sí? Si no tiene exactamente la forma con la que tiene que interaccionar, no va a interaccionar. Entonces, eso es muy importante. La forma y el número de interacciones débiles que pueda establecer entre lo que se mete adentro de la forma, o sea, entre la proteína y el ligando. A esto se lo llama ligando, ¿sí? Lo que se liga a la proteína. ¿Está bien? Es muy importante este concepto. A esto se lo llama complementariedad molecular. La mayor parte de las cosas que ocurren en la célula ocurre gracias a esto. Y muchas ni siquiera con gasto de energía, simplemente porque el hecho de interaccionar dos proteínas, como tienen acá, porque tienen complementaria la forma y establecen muchas interacciones iónicas, hacen que el dímero cambie la conformación y se active. ¿Está bien? Sin gasto de ATP, sin nada. Entonces, en la medida la forma y las interacciones débiles le van a dar la especificidad de esa proteína por un determinado sustrato. Cuanta más complementaria es la forma, mejor se van a interaccionar, y cuantas más interacciones débiles se establezcan, ¿qué va a pasar? Más fuerte va a ser la unión. ¿Sí? Más difícil va a ser disociarla. Ese es otro concepto importante, porque en eso se van a basar. Por eso les decimos que esta materia es importante para que vayan entendiendo esto. Cuando uno desarrolla un fármaco, de tratar de que sea más afín por el sitio donde se tiene que unir que su propio ligando. Si es más afín que su propio ligando, ¿qué va a pasar? ¿Lo voy a poder sacar? No.
Y si no lo voy a poder sacar, y es una enzima, la inhibo. Obviamente voy a tratar de inhibir, que esa enzima no va a poder cumplir la función, porque esa enzima es perjudicial o patológica para el organismo, ¿sí? Bien, acá tienen un ejemplo. Esto pasa con dos proteínas que son complementarias en forma y tienen muchas interacciones, y fíjense que estas dos que no son complementarias en forma van a poder establecer menos interacciones. ¿Está bien? Bueno, queda claro el concepto de complementariedad molecular. Y este concepto, bueno, de complementariedad molecular es para todas las interacciones que encuentro en la célula, antígeno-anticuerpo, enzima-sustrato, ligando-receptor, proteína-proteína, molécula-proteína. Cualquier cosa que se una a la proteína va a ser por complementariedad molecular. El ejemplo típico que ustedes conocen es el de la enzima. ¿Sí? La enzima tiene una forma, ahora ya saben bien, va a entrar el sustrato en su sitio activo. La enzima tiene en su sitio activo un sitio de unión y un sitio catalítico. ¿Recuerdan eso? Una cosa es donde se une el sustrato y otra cosa es el sitio catalítico. A veces coinciden. Entonces, para que esta reacción ocurra, estos dos sustratos tienen que entrar o encastrar perfectamente en el sitio activo de la enzima. ¿Está bien? ¿Recuerdan? Y otra cosa que quiero recordarles es que la enzima lo que hace es acelerar, como lo vieron en general, acelera la velocidad de una reacción sin cambiar su concentración. En química general o en química orgánica yo puedo acelerar calentando, puedo acelerar con medio ácido o alcalino. Imagínate en el cuerpo, eso no puede ocurrir. Entonces tenemos las enzimas que hacen eso. ¿Y qué es lo que hacen la enzima? Disminuyen la energía de activación. Todas las moléculas para reaccionar, lo habrán visto en química general, tienen que estar moviéndose, tienen una determinada cinética y en base a la energía que tienen van a empezar a chocar y a generar la reacción. Acá lo que hace la enzima es bajar la energía de activación. No cambia el delta G. El delta G es la energía libre que tiene la reacción porque la energía inicial de los sustratos no cambia, fíjense la roja y la azul, y la energía final en los productos no cambia. Si yo hago la diferencia es la misma. Esa es la del... ¿Saben lo que es el delta G? Perfecto. Sí, ya sé, pero ¿saben qué significa? Perfecto. Bien. Acá tienen un ejemplo que está en el libro, donde se ve mejor. Esto es lo que se puede graficar en base a la estructura que se dio por extracción por rayos X. Y se ve que esta enzima, en este dominio, tiene el sitio donde es el sustrato y el sitio catalítico al lado. ¿Sí? Y tiene que encastrar perfectamente para que ocurra la reacción. Bueno, y ustedes saben, deben haber visto, deben haberles hablado de Michaelis Menten. ¿No les hablaron de Michaelis Menten? Entonces no. No, esta es la ecuación que representa la enzima como algunos transportadores son saturables. Saturables. Y esta ecuación o esta curva es la que ocurre. Si yo mido la velocidad de formación del producto, la velocidad va a aumentar, porque lo que hace la enzima es aumentar la velocidad de la reacción, hasta una determinada cantidad de producto donde ya no puede, por más que puede acelerar la velocidad. Si tengo todas las enzimas que tiene la célula saturadas con sustrato, por más que agregue sustrato, yo no voy a poder catalizar más. ¿Se entiende eso? Entonces llegamos a un plató, a una planicie, ¿sí? Y esta Km, que es la constante de Michaelis-Menten, mira, les puse el nombre porque yo tardé muchos años en saber que Michaelis-Menten eran mujeres. Porque esto lo descubrieron o lo plantearon en 1913. Miren lo que les digo. Había mujeres, porque siempre son todos hombres. Ustedes van, ese cuadro famoso donde están todos los premios Nobel son todos hombres. Bueno, eran dos mujeres que desarrollaron esta ecuación y sigue diciendo. Bien, lo van a estudiar en detalle más adelante. Bueno, y esto es lo que les decía. Si yo conozco el sitio, la forma del sitio, yo puedo desarrollar, los que van a hacer farmacia sobre todo, un fármaco que encastre perfectamente ahí con más afinidad que el ligando original y la bloquee. Y ya no puede actuar más. Eso es lo que desarrollaron para la proteasa del VIH.
Bueno, este es el otro ejemplo que yo les decía, son los anticuerpos. Los anticuerpos a través de estos sitios de unión al antígeno también. Son específicos, ¿por qué? Porque solo reconocen una forma y se unen por complementariedad molecular. Fíjense, acá tengo muchas formas de antígeno. Este anticuerpo solo va a reconocer a través de su sitio de complementariedad, de determinante de complementariedad, que está, como yo les dije, acá en estos dominios formados por cadena corta y cadena larga, van a reconocer una forma de antígeno, ¿sí? Por eso los anticuerpos son específicos. Me tengo que dar una vacuna para la hepatitis B y otra para la hepatitis A, porque reconocen distintos tipos de antígenos que están en cada uno de los virus. Bien. Acá, esto es un resumen de esta primera parte. Y ahora, en los últimos minutos, les pido disculpas, yo no contaba que me llamara el decano, que iba a llegar antes, pero era algo importante, así que tuve que llegué tarde y después Nacho estaba una hora haciendo sus pruebas y todo. No, no quise ofender Nacho, ¿eh? Bueno, acá esto es como un resumen de lo que ustedes tienen que saber, pero no tienen que aprender este resumen, tienen que entender. Para eso les recomiendo que lean el libro. ¿Qué es? Les recomiendo que lean el libro porque está muy claro y les da más ejemplos, les explica bien. Está en inglés, es lo que conseguí. Y además ni siquiera es la copia definitiva, es una copia de carrera. Pero está todo. Bien. Entonces ahora vamos a lo más importante. Recuerden que esto está en el campus. Es una clase que es cortita que está en el campus. Primero quiero que me digan qué entienden por actividad, qué entienden por función. ¿Le parece que es lo mismo? No. ¿Qué es actividad? ¿Qué es función? A ver, díganme una función que les ocurra. ¿Qué? O sea, una enzima, la función es catalizar algo. ¿Bien? Bien. Y actividad, para esa enzima, ¿qué sería? Perfecto. Son dos cosas distintas. Quiero que tengan claro eso. Una cosa es la función, ¿sí? Y otra cosa es la actividad. La actividad, la función siempre la tiene desde el gen. Yo voy el gen dice, acá se tiene que transcribir la enzima que le pone un fosfato a la glucosa. Es la glucosa, la exoquinasa. ¿Está bien? Esa función la trae desde el gen. Ahora hay que ver si está activa o no está activa. ¿Está bien? Bueno, entonces la célula, en base a sus necesidades, va a ser que la enzima esté activa o no esté activa. Y eso es lo que decimos regular la actividad de la proteína. ¿Está bien? Esto es muy importante, porque nosotros no tenemos todas las proteínas activas en cada célula todo el tiempo, es un descontrol. Tiene que activar a la proteína para la función que tiene que cumplir en el momento en que le tiene que cumplir. Miren qué maravillosa que es la evolución, por así decirlo. ¿No? Porque tienen todo programado las células. Yo digo que son de origen japonés. Tienen todo perfectamente, todo, no se olvida, no perdió ningún detallito. Entonces, vamos a ver esto que es importante. Hay varias formas de regular la actividad de una proteína. Nosotros nos vamos a referir a esto. Tienen la regulación transcripcional, que la van a ver en regulación de la transcripción, la regulación traduccional, que puede regular la traducción de la proteína, la compartimentalización, porque si yo tengo una proteína en el lugar equivocado de la célula, no va a actuar. Supónganse que tiene que estar cerca de la membrana plasmática, está cerca del núcleo, no va a actuar. Digo, una forma de decirlo. Y después tengo la regulación no covalente, que es la que ocurre mayoritariamente, y cuando se necesita una regulación más fina, porque los procesos que van a ocurrir a través de esa regulación son muy importantes, tengo regulación covalente. Esto, la regulación no covalente, que se llama alosterismo, la van a comprender fácilmente porque ocurre por complementariedad molecular. ¿Está bien? Por ejemplo, miren, esta es una enzima que está inactiva. La enzima está en presencia de una glucosa. El sitio activo sería este, ven que tiene la forma del hexágono. Sin embargo, cuando esta proteína, ven acá,
interacciona con la glucosa, que se cierra para empezar la catálisis en el sitio activo, acá la tengo poco activa. Porque necesita un cambio conformacional más, o sea, necesita tener otra forma, ¿sí? Para que tenga el 100% de actividad. De esta manera la célula se protege. No puede tener todo el tiempo la enzima con el 100% de actividad. La tiene lo que se llama una actividad basal, que no le afecta a la célula, no le hace nada. Ahora, cuando viene la señal de que tiene que estar el 100% activo, tiene estas otras moléculas que pueden ser otras proteínas, iones, cualquier otra cosa, que se interaccionan con un sitio que está alejado del sitio activo, le cambian la conformación y la proteína se vuelve a regular. ¿Está bien? Y la interacción es por complementariedad molecular. Acá no hay nada de covalente o no covalente. ¿Se entiende eso? En este caso la activa, pero puede ocurrir que esta flechita que tengo acá, la enzima esté activa, 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 y cuando aparece esto que viene por una señal que recibe la célula, la inactiva. Que es lo que tienen en esta otra imagen, ¿sí? La enzima estaba activa y cuando llega esta cuña que tienen acá, la proteína queda completamente inactiva. Porque les vuelvo a insistir, no puede estar todas las proteínas constantemente activas. Y a esto se llama complementariedad molecular, ya lo vimos. ¿Está? Bien, les voy a dar 3 ejemplos que los van a tener para toda la cursada. Los voy a poner todo porque así no nos vamos más rápido. Un ejemplo de regulación alostérica negativa es este. Acá tengo una proteína que está formada por 4 subunidades, 2 subunidades que son las catalíticas, es una enzima, y 2 subunidades regulatorias. Estas 2 subunidades regulatorias, fíjense que encajan perfectamente en la catalítica. Y lo que está haciendo, porque no, a esta enzima sí que no la puedo tener constantemente activa, es impidiendo que actúe. Pero ¿qué pasa? Viene una señal de extracelular y necesita que la enzima actúe. Entonces, cuando viene la señal, aparecen unas moléculas que pueden ser pequeñas, como en este caso, o pueden ser proteínas, como vamos a ver ahora, interaccionan con estos sitios que están en la subunidad reguladora, ¿ven? Esto es todo un esquema, obviamente. Y al interaccionar con esos sitios, ¿qué pasa con la proteína roja? Cambia la conformación. Si cambia la conformación, deja de tener la función que tenía. ¿Cuál era la función? Inhibir o bloquear a la subunidad catalítica. Se libera la subunidad catalítica. Esto que ocurre acá sería una regulación alostérica positiva. Se libera la subunidad catalítica y ¿qué va a hacer la enzima? Que es una quinasa. Una quinasa es una enzima que mete fosfato. ¿Sí? Va a fosforilar a esta proteína que tiene acá y la transforma en una proteína fosforilada. ¿Se entiende? Ahí tengo 2 tipos de regulaciones alostéricas. Esta es otra que vamos a ver. Fíjense lo que tenemos acá. Esto lo vimos. Son IESCAN. ¿Qué hacían los IESCAN? Tomaban calcio. Tomaban calcio. Bien. Cuando aumenta la concentración de calcio en el citosol, esta proteína que tiene 4 motivos IESCAN, quelan el calcio y miren, se transforma, cambia la conformación. ¿Sí? ¿Esto ocurre por alguna reacción covalente? No. Simplemente por interacción de la proteína con un ion. ¿Sí? Ya vimos por qué ocurría, porque tenía glutámico, aspartico, que podían quelar al calcio. Cuando esta proteína se llama calmodulina. Y cuando la calmodulina se vuelve activa porque cambia la conformación, lo que hace es esta proteína activa unirse a esta otra proteína, que se llama calmodulina quinasa y está inactiva, y cuando la calmodulina se une a la calmodulina quinasa, le cambia la conformación y se activa. ¿Se entiende? Todo lo que ocurre en la célula ocurre de esta manera. Esto tiene que quedar claro. Yo sé que están cansados. Presten 2 minutos más de atención. Y son conceptos nuevos. No sé si son nuevos. Yo creo que son conceptos nuevos, pero así es como va a funcionar todo dentro de la célula. ¿Sí? El otro ejemplo importante es el de las proteínas. Estas son proteínas que se llaman GTPasa. Son proteínas que se las llamamos proteínas G porque pueden asociarlo con que son GTPasas o porque son proteínas de Gibbs. ¿Sí? Gibbs es el que las descubre. Bueno, ¿cuándo están activas las proteínas? Cuando unen GTP.
no ATP, GTP. Cuando unen GTP, les cambia la conformación. Al cambiarle la conformación, son capaces de interaccionar con otra proteína que estaba inactiva, y cuando interaccionan con la proteína inactiva, ¿qué hacen con la proteína inactiva? Le cambian la forma, y entonces esa proteína inactiva, al unir una proteína G, se vuelve activa. ¿Se entiende ese concepto? ¿Cómo se inactiva todo esto? Y cuando esta proteína pierde el GTP y lo reemplaza por GDP. Le cambia la forma, entonces libera a esta proteína liberada vuelve a su forma inactiva. Típico mecanismo regulatorio de la célula. Y, bueno, este es un ejemplo, se los dejo para que lo vean ustedes. Acá tenemos una proteína que tiene varios dominios, 3 dominios. Miren, C1, C2, y este dominio grande está inactivo en el citoplasma, pero cuando aumenta el calcio se une a este dominio, y al unirse a este dominio cambia la conformación de este otro dominio y va a permitir que este otro dominio se una a la membrana. Y ahí es donde se activa la proteína. ¿Bien? Bueno, en caso del oxígeno se lo considera alostérico, pero en realidad es alostérico porque no hay reacciones covalentes, pero en realidad se dice que es un alosterismo cooperativo. ¿Por qué? Se une el primer oxígeno, el grupo hemo, y eso hace que la otra subunidad cambie la conformación. Al cambiar la conformación, este otro hemo tiene más afinidad por el oxígeno. Ya otra interacción cambia la conformación de la tercera subunidad y así sucesivamente. ¿Se entiende? Entonces van cooperando, la primera con la segunda con la tercera y así sucesivamente. ¿Sí? Sí. Sí, te lo conozco. La hemoglobina tiene cuatro cadenas polipeptídicas. Cada cadena polipeptídica tiene un hemo. Los hemos habíamos dicho que tenían hierro. Los hierros captan oxígeno. ¿Está bien? Eso, bueno, cuando aumenta el oxígeno, cuando pasa para oxigenarse los capilares pulmonares, la primera subunidad, al captar el primer oxígeno, hace que la subunidad al lado cambie la conformación de manera tal que tenga más afinidad por el oxígeno del que tenía. Entonces capta el oxígeno. Y así sucesivamente va haciendo que cada subunidad vaya pasándole a la otra como la señal del cambio de conformación y mayor afinidad para la misma molécula de oxígeno. ¿Se entiende lo que digo? Bien. Y me quedan dos mecanismos. Después me preguntan en el mail que yo les dejé, o vienen a la cátedra, toman el timbre y me preguntan, porque estoy todo el día. El mecanismo de fosforilación es otro muy importante. Entonces, una proteína, si yo este concepto, piensen en si yo a la estructura primaria le cambio algún residuo, ¿cambia la forma? Y si al residuo lo fosforilo, le estoy introduciendo algo, ¿va a cambiar la forma? Sí, porque si le estoy introduciendo un fosfato en el oxidrilo de la serina, de la tirosina o de la treonina, que tienen oxidrilos, esos aminoácidos ya no son iguales. Ya no van a poder hacer puente de hidrógeno, ¿sí? La forma cambia. Y ahí viene donde viene la cosa. Y cuando la forma cambia, la proteína se vuelve o activa o inactiva. Puede pasar las dos cosas con la fosforilación. En general, ustedes van a ver siempre ejemplos de que cuando se fosforila se activa. Pero hay muchos ejemplos inversos, que cuando se fosforila, por ejemplo, los receptores de membrana, que lo vamos a ver en señalización, cuando se fosforilan se inactivan. Entonces, a través de utilizando una molécula de ATP, una proteína va a introducir un fosfato, recuerden que les dije que se llaman quinasas, en el libro por ahí, de acuerdo a quién lo tradujo, se llaman quinasas con K, quinasas con Q, o sinasas. Pongan lo que quieran mientras entiendan lo que significa esa palabra. Entonces, acá tengo la proteína fosforilada y luego, cuando quiero que vuelva a su conformación inicial, va a haber siempre una fosfatasa que va a sacar el fosfato. Entonces,
Acá fíjense, tengo una proteína inactiva, esto es el grafiquito típico, tengo una proteína inactiva, la fosforilo cambia la forma, se vuelve activa. Quiero que deje de actuar o la tengo activa cuando está sin fosforilarse. La fosforilo se inactiva. Es lo que les acabo de decir, porque cambia la forma. Bueno, las otras regulaciones covalentes no voy a entrar en detalle para que ustedes lo lean, lo van a ir viendo a lo largo de la cursada. Pueden ser lipidaciones, o sea, lipidación, ¿qué va a ser? Que se le mete un lípido a la proteína. Hay ciertos aminoácidos a través del nitrógeno, el azufre en la cisteína, por ejemplo, el oxígeno, que van a poder esterificar restos lipídicos. Y eso va a ser importante para mezclarlos en las membranas. Tiene una proteína anclada en la membrana, se mete una colita hidrofóbica y la proteína se mantiene. No toda la proteína, la colita y la mantiene colgando en la membrana. ¿Ok? Y la otra modificación, que ya hablamos un poco, es la glicosilación. Cuando se glicosila, si tengo una proteína que tiene que estar glicosilada hacia la superficie celular y esa proteína sale de la célula sin glicosilar, no es activa. Para que la proteína se activa, tiene que llevar todos sus efectos, es una glucoproteína. ¿Sí? Bueno. Gracias, chicos, por la paciencia, y ahora les voy a mostrar creo que sería, te lo voy a mostrar acá, ¿ver? Esta es la última, estas dos son las últimas. Lo demás lo terminan de ver y después me dicen si tienen dudas, pero todo se va a hacer. Esta es una proteína sumamente importante. Van a cansar de escuchar hablar de la proteína P53. Es un factor de transcripción que si se muta, les anticipo la última clase, si se muta el ADN, que se suele mutar mucho por el alquitrán de los cigarrillos, las células se vuelven tumorales. Y se la denomina la guardiana del ADN. ¿Sí? Entonces, es una proteína muy importante. Esta proteína, en realidad es una proteína pequeña, pero miren todo esto. Bueno, estos colores distintos significa que tiene 4 dominios, varios dominios. Acá tengo un dominio en el N-terminal de fosforilación. Miren todos los fosforilados. Cuando la proteína está muy fosforilada, se estabiliza. Si no es degradada constantemente. Bien. Y acá tengo otro dominio donde puedo tener acetilación. Esa es otra regulación covalente. Otro fosfato, otra acetilación. Acá puedo tener un grupo metilo. No, metilo no tengo. Puedo tener un grupo sumo, que es una sumodilación, que la van a ver más adelante, no es el cantante. Puedo tener una ubiquitina, que la van a ver más adelante, pero todas estas modificaciones van a hacer que esta proteína se vuelva de inactiva a activa. ¿Cuándo se va a activar la proteína? Si es la guardiana del ADN, ¿qué les parece? Tienen que empezar a hacer esas asociaciones. Si es la guardiana del ADN, se va a activar cuando le pase algo al ADN. ¿Para qué? Se va a activar para detener lo que está ocurriendo y reparar el ADN. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Bien. Si la proteína se muta y no puede hacer eso, desastre, porque el ADN se va a duplicar alterado. Y ese es el inicio de una progresión en la división celular descontrolada. Bien. Lo que les quiero señalar con esto es que, ¿cómo sabe la proteína? La proteína no sabe porque, no sé si sabe, si tiene el sistema nervioso central y todo, pero ustedes hablan de la vida y la muerte de la proteína y todo eso. No sé si puede ocurrir, pero no está bien decirlo. Es inactivación o activación, degradación o síntesis. Pero ¿cómo se da cuenta? Yo me preguntaba esto cuando era estudiante, que se tiene que fosforilar. Que se tiene que desfosforilar. Porque para que esto ocurra, si esta es la proteína, tiene que recibir señales que vienen del extracelular. Ya lo vamos a ver en detalle. Y esas señales van a activar a las proteínas que la van a fosforilar, acetilar, etcétera, etcétera, etcétera. Y en base a estas señales que van a actuar haciendo todo esto, la proteína va a cambiar la forma y se va a volver activa. Se va a volver activa o se va a desplazar hacia el compartimiento donde tiene que actuar.
por ejemplo, o va a ir al proteasoma, que es el barrilito de degradación que tenemos nosotros en las células eucariontes, o va a ir a la membrana plasmática, o etcétera. ¿Está bien? Ya vienen señales del exterior, activan la proteína que ya sea por alosterismo o por unión covalente, le van a cambiar la forma, y una vez que la proteína está activa, va a ir a donde tiene que actuar y va a cumplir la función que tenga que cumplir. ¿Está? Este es el último ejemplo, que es un ejemplo importante. Bueno, espera, para que vean. Les quiero decir algo, todo lo que nosotros tratamos acá está siempre orientado a la profesión farmacéutica o bioquímica. No vamos a entrar en cómo se replican las levaduras, porque no nos está interesando mucho. Les interesa más los que estudian licenciatura en ciencias biológicas. ¿Está bien? Porque nosotros es tan vasto el conocimiento de la biología celular que tenemos que recortar lo que va a ser la base para sus carreras. ¿Está bien? Por eso traemos ejemplos de cosas reales. Esto que les voy a mostrar acá, lo pueden buscar. Esto es una publicación donde, conociendo la estructura de esta proteína que se llama ciclina, ¿sí? Ciclina, que es esta que está acá, pueden desarrollar drogas para el niño. ¿Quién va a hacer farmacia acá? ¿Otro? ¿Y el resto qué va a hacer? ¿Y para qué va a hacer bioquímica? Me interesa entrar a eso. ¿Para qué quiero que me digan cuál es el imaginario que tienen? ¿Qué quieren hacer? ¿Análisis clínicos? ¿Quieren hacer investigación? ¿Quieren hacer análisis de aguas, bacteriológicos? ¿Quieren hacer control de calidad? ¿Quieren dedicarse a la nutrición? Porque la verdad que las actividades reservadas y las incumbencias del título de bioquímica son muy amplias. Por eso, ¿qué quieren hacer? Alguno que me diga. ¿Vos qué querés? Genética forense, buenísimo eso. Me encanta. ¿Saben que acá está la cátedra de genética forense? No, esa la que cortaron las piernas es la del séptimo, ¿no? Pero la del otro lado. Es la de allá. No, la genética forense es esta, pero donde cortaron las piernas fue en la de toxicología que está en el otro lado. ¿Saben de qué hablo? No saben de lo que hablo, ¿Nacho? ¿Les contás? Contale. 2006 fue, no, ya estamos hablando del 46, no, 96. Fue el doping de Maradona. Ah, Volvimos a dar el doping de Maradona, después de Marcelo. Acá le cortaron. Porque Fue convenio científico entre la facultad y la APA. Análisis de antidoping se hace acá. la facultad, esta es una facultad, tienen que aprender a querer, si no, no les puedo contar eso. Tienen que aprender a querer la facultad. La facultad está llena de profesionales muy capaces. Tienes mucha excelencia en todas las cátedras que tiene la facultad y la gente se dedica muchísimo porque eligió esto porque le gusta y lo apasiona. ¿Sí? Pero a mí me gusta la biología porque me parece que es maravilloso entender cómo estas funcionan. Porque nadie sabe cómo empezó a funcionar exactamente, pero funciona, vuelvo a decir, como hacen los japoneses con sus cosas, porque es así. Sería que no es una forma de entender lo que quiero decir. Acá está la cátedra de genética forense, acá enfrente, y al fondo está la cátedra de toxicología. Entonces, las dos son cátedras que pueden tener, ¿cómo se llama esto? Cuando trabajas con el Poder Judicial, pueden ser peritos forenses o de toxicología. Cuando se hacía el control, supongo que Maradona lo conocen. Sí. Ahí no lo conocen. Cuando yo pregunté si conocían a Leluar, me dijeron que no. No me contestó, me contestó un chico que ni siquiera era de acá, que era Leluar. Le hicieron un control antidoping y le encontraron vestigios de algas. No me pregunten. No sé si era cocaína, no sé si era, no sé. Y el pobre le cortaron las piernas porque el aparato era muy sensible. Es cierto, habían traído un espectrómetro de masa ultra sensible que detectaba trazas y se las detectaron. Y acá la facultad estaba todo el día llena de cámaras de televisión, de periodistas. Y hubo varias cosas que se hicieron acá en la facultad, todavía les cuento. Bueno, eso se hace cuando estudias. Genética forense es otro lado de la criminalística, que es cuando se hace estudios de ADN para casos de violación, paternidad,
bueno, todo lo que identificación de cadáveres. La gente de acá estudiaba las tesis de las víctimas del AMIA. ¿Sí? Eso, las víctimas, ¿saben lo que fue el caso del AMIA? Hubo víctimas que quedaron carbonizadas, entonces hay que identificarlas por ADN. ¿Sí? Y unas cosas más amenas que no sean las víctimas de la AMIA se dedicaban a estudiar el ADN mitocondrial de momias. Las momias de ahí ustedes saben que había momias, hay momias incas, ¿no? ¿Saben o no? ¿Fueron a Salta? ¿Fueron a ver a las momias de Chupachaco? Es muy impresionante eso. El que vaya a Salta, no se pierdan bien a Salta, vayan al museo ese. Bueno, se dedicaron a estudiar eso o hacer árboles genealógicos con la comunidad Wichi, que es una comunidad de pueblos originarios que están en el norte. Bueno, y ella sola me dijo, ¿qué otra cosa quieren hacer como bioquímicos? No, ¿qué van a hacer cuando terminen? ¿Se van a poner a pensar qué van a hacer? ¿O con qué idea entraron acá? Porque ¿y el farmacéutico qué quiere hacer? No tengo Ganar plata. Bueno, desarrollo galénico ¿no? En la industria o también está lo más hospitalario. Ah, muy bueno. De la farmacia hospitalaria y del desarrollo clínico también. La farmacia hospitalaria. Tuve una experiencia laboral en el hospital y me gustó. Sí, no es como dicen, el médico tiene todo el no, el farmacéutico tiene un peso enorme. El farmacéutico tiene mucho peso y mucha decisión a la hora de. El informe de bioquímica también. Sí. Tuve tuve un jefe de la Javier que también estudió acá. ¿Quién es Javier? ¿Qué? El Villordo. No, sí. No. Pero no. Sí, no, son. Bueno, yo soy bioquímica de profesión. ¿Y hay algún otro farmacéutico que quiera hacer algo distinto? Farmacéutica. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren hacer? Farmacia industrial. Farmacia industrial. No, está muy bien. ¿Y alguno quiere hacer biofarmacia? No saben ni lo que es la biofarmacia. Ese es el futuro, chicos. La biofarmacia. Son moléculas biológicas que se utilizan como fármacos. Recién le acabo de dar un buen ejemplo. Yo conozco el antígeno, yo puedo desarrollar algo. Por ejemplo, los anticuerpos que se usan en la terapia contra el cáncer se desarrollan como biofármacos. O, por ejemplo, la insulina. La insulina es un biofármaco, porque es recombinante, lo van a aprender en un par de teóricos, y es humano. Gracias a ese avance, eso lo hacen los farmacéuticos, con ayuda del bioquímico. No se la creen. Bueno, último ejemplo. Tenemos una quinasa y una ciclina. Ultra importante regularlas porque son las que van a activar la división celular. Miren, primero se une la ciclina y alostéricamente fíjense cómo dibujó el dibujante a esta CDK y la forma que le cambia. Al unir la ciclina, ¿qué hace? Le cambia la forma. Cuando le cambia la forma, expone dos sitios de fosforilación. Entonces vienen una quinasa que fosforila acá y otra quinasa que fosforila acá. ¿Está bien? Está fosforilada, pero una quinasa es activadora y la otra es inhibidora. ¿Qué me dicen? ¿Un gasto de ATP? No. Está muy bien hecho eso. Primero la inactiva. Y luego le mete el fosfato para activarlo. Cuando llega la señal correspondiente, lo único que tiene que hacer es sacarle el fosfato inhibidor y este complejo queda azul. Fíjense cuánta regulación. Tengo alosterismo, fosforilación para inhibir y fosforilación para activar. ¿Por qué es importante? Cuanto más complicada es la activación de algo, es porque es más peligroso la desregulación de ese proceso para la. Bueno, la última, lo pueden, escúchenme, les quiero pedir disculpas por el horario, pero es lo que nos dejó física y orgánica. Antes me la hacía esta Nacho, que se va a dar razón. Antes estaba coordinado para que ustedes no tuvieran superpuestos horarios, pero se descoordinó con física y orgánica. Otra forma de activar es clivando, y ahí es irreversible. Cuando se cliva quiere decir corta. Yo tengo una proenzima que está inactiva
tal cual fue sintetizada. Para que esté activa la tengo que cortar, la clivo. Cuando la clivo, por ejemplo, interaccionan dos subunidades y se vuelven activas. ¿Está bien? Esta ya es irreversible, porque no puedo volver a poner el pedacito que está activo. ¿Está bien? No es como la fosforilación y la desfosforilación. ¿Cómo cortarla? La corta otra enzima. Ojo, cortarla no está en una tijera, no. Se activa una enzima que degrada, que hidroliza un enlace peptídico. Viste que yo dije que el plegamiento adecuado no solamente te va a dar la actividad, sino el lugar de degradación, bueno, va a tener un sitio donde va a poder cortar una enzima, hidrolizar, y entonces se desprenden estos pedacitos que acá figuran verdes para dejarme la forma activa de la proteína. ¿Está bien? A ver si lo tienen bien, no tardo mucho. Bueno, eso lo van a ver más adelante, así que no. Hasta acá llegamos, repasen, quiero decirles algo, no se vayan corriendo. Hasta acá llegamos. Esto lo tienen en el campus, véanlo. Es importante no solo para saberlo, sino para ir ya metiéndonos en lo que es la protección, ¿sí? Alzheimer, Parkinson, lo que fue. La clase que viene, a ustedes cómo les figura en el cronograma. Entonces, si la clase va a ser virtual, no vamos a ir al aula de conferencia. Ustedes la pueden ver desde donde quieran. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? ¿O pretenden nada presencial? ¿Presencial o virtual? ¿Tengo la aula de conferencia? ¿La podemos grabar también? Sí, entonces nos vemos en el aula de conferencia.